Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25. Vamos a estar terminando ya esta disertación del capítulo 4. Y mis amados, el título de la disertación es Fe en circunstancias imposibles. Fe, la fe suya y la mía como creyentes en circunstancias imposibles. Amados, cuando miramos en Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25, que la promesa de Dios que le dio a Abraham de ser heredero del mundo, también esto es para todos los que creen. Para todos los que creen. Por tanto, para usted y para mí, esas promesas no se cumplen o no las va a recibir solamente porque usted, por ser conocedor de la ley, en el caso, como compartíamos la vez pasada, primeramente fue la gracia, primeramente fue la promesa, y luego Dios dio la ley a través de Moisés al pueblo de Israel. Ahora, permítame lo siguiente, y esa gracia, ese llamamiento en la cual Dios le hace a Abraham, y en esa obediencia se da, por tanto, la justicia que es por la fe en Dios, la justicia que es la fe de Dios. Permítame preguntarle, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cuáles son esas circunstancias imposibles que ha enfrentado usted? ¿Cuáles son? Esto no es para inconversos, estos son para los hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Esas adversidades, esas circunstancias imposibles. ¿Cuál fue la que le correspondió a Abraham? Les escucho, mis amados. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue esa circunstancia? ¿Alguno de aquí, Dios le ha... Dígame, mi hermana. Sacrificar a su hijo. Sacrificar a su hijo. Ahora, no cualquier hijo. Ya había tenido la promesa. Ellos por querer ayudar a Dios, Sara le va a decir a Abraham, mira, llégate a mi sierva Agar. Vamos a ayudar a Dios. Dios como necesita ayuda. Y tuvieron a Ismael, ¿sí? A Ismael, el hijo de rodillas, de rodillas. Y vemos que no era el hijo de la promesa, sino Isaac. Y Dios le pide al hijo de la promesa a Isaac. Y veíamos en ese corto video todas esas ideas y esos ataques en la cual Abraham estaba experimentando. Que si bien no lo dice la escritura, podemos inferir, podemos entender que no se nos viene a eso. Oye, ¿cómo vas a sacrificar el hijo de la promesa? Ya habías despedido a Ismael, vas a quedar solo. Sara, cuando pregunta, ¿y dónde está Isaac? ¿Dónde? ¿Qué le vas a decir? ¿Eres un asesino? ¿Mataste a nuestro hijo? Eso pudo estar en la mente de Abraham. ¿Y cuántas veces en nosotros también, en circunstancias en las cuales pasamos por circunstancias imposibles en nuestra fe? Ahora, hay otras más que enfrentó Abraham. ¿Cuál otra? En la cual leíamos en el pasaje. ¿En qué condición estaba Sara? La edad, de hecho, de ambos. Era avanzada edad, y aparte de eso, Estéril. ella siempre había sido ¿qué? Estéril. ¿En qué condición está usted en lo referente en su fe? Está siendo batallada. Déjeme decirle algunas que podemos responder. En situaciones de sufrimiento prolongado. No un sufrimiento en la cual me dio un martillazo. ¡Ay! No. Prolongado. Una enfermedad en la cual usted está en tratamiento, pero no ve todavía esa sanidad. Problemas económicos
problemas económicos, en la cual todavía no hay una estabilidad financiera, pero también enfermedades graves, la pérdida de un empleo. En estos meses hay reestructuraciones, despidos masivos, pérdida de trabajo y con compromisos financieros, la hipoteca, que pagando el crédito, que pagando. Que humanamente, la mayoría de las personas cuando en las empresas contractuales le dicen se va a ir de vacaciones, la mayoría cuando regresa, ¿qué les espera? Aquí está. A la mayoría se gastó la platica, y le entregan eso. Muchas gracias. Circunstancias, mis hermanos, mis hermanas, en la cual se convierte en algo prolongado. ¿Sí? Prolongado. La muerte de un ser querido, de un familiar, la desaparición de un familiar, Estas son situaciones que llegan a superar nuestras fuerzas. Ahora, ¿por qué llegan a superar nuestras fuerzas? Porque muchas veces ocurren de manera en la cual ni usted ni yo estábamos preparados para eso. No estábamos preparados. Y si estábamos preparados, aún así llegan a superar nuestras fuerzas. Estas situaciones llegan a convertirse en algo irresoluble, no se puede solucionar en el momento, de manera inmediata. Para el no creyente, esto es algo en la cual buscan escapismos, el alcohol, los placeres temporales e incluso atentar contra su propia vida. Dejarlo todo. Hay hombres y mujeres que son habitantes de la calle y no son porque sean drogadictos, sino porque quieren salir de esa circunstancia en la cual en su hogar están arruinados, destruidos. ¿Sí? Y andan ahí divagando. Y hay personas que llegan a tomar esa decisión porque no tienen a Cristo. Ahora, surge la segunda pregunta. ¿Cómo ha enfrentado usted cuando su fe está en circunstancias imposibles? ¿Cómo ha usted enfrentado estas? Sabemos cómo el inconverso, el que está sin Cristo, actúa. Pero ¿cuál va a ser la de usted? ¿Cuál fue la de Abraham? Rápidamente, mis amados, frente a esto encontramos que el pasaje de Romanos, capítulo 4, versículo 13 al 25, leído, encontramos claramente tres aspectos importantes. Primero, que Abraham creyó en un Dios que cumple sus promesas. Si usted, mi amado amigo, mi amado hermano, me puede demostrar que Dios es mentiroso, que Dios no cumple sus promesas, yo dejo de predicar. Pero encontramos desde Génesis a Apocalipsis que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, que usted no tiene vida en este momento ni yo porque hayamos guardado un tanque de oxígeno, porque Él cumple cuidando de su Creador, de sus criaturas y cuanto más de nosotros como hijos. Dios es fiel. Y encontramos lo que nos dice en Números, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y vemos la Biblia lo que nos dice que Dios, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Dios es fiel. Sus promesas son fieles y verdaderas, va a decir el apóstol Pablo en otros apartes. Y en segundo lugar, que nuestra fe va a ser contada con justicia. Ese es otro tema. Que nuestra fe, como la de Abraham, va a ser contada con justicia. Y tercero, que Abraham es establecido como el padre espiritual de todos los creyentes en fe en Jesús. Y encontramos, mis amados, que sobre esto podemos profundizar de la siguiente manera. En el primer aparte, en la cual nos dice Romanos capítulo 4, versículo 13 al 14, sobre la promesa de Dios,
que son fieles y verdaderas, y la fe de Abraham, la fe suya y la fe mía. Nos dice Pablo, explicando, dice aquí en Romanos capítulo 4, versículo 13 al 14, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, de esa tierra prometida, sino por la justicia de la fe. Porque si lo que son de la ley son herederos, vana resulta la fe. Vana. Esto no se trata como si fuera algo académico, algo desde el punto de vista escolar, en la cual usted tiene que hacer una tarea y presentarla conforme a los requerimientos. Sí, debemos cumplir los mandamientos, los cumplimos porque somos nacidos de nuevo y sabemos que ninguno podía cumplir la ley. El único que la cumplió fue Jesús, pero nosotros la cumplimos en el sentido como fruto dado por la guianza del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y encontramos que vana resultaría la fe. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, en la cual nos dice que somos salvos, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Y por tanto por gracia, no por obra. ¿Por qué? Porque si es por obra, nos gloriaríamos. Vea todo lo que yo he hecho para ser salvo. Vea, felicítenme. Vea, cada día me gano la salvación. ¿Usted por dónde va? No, usted todavía no ha ganado la salvación. Mire todo lo que hago, todos los bienes y recursos que doy para hacer. No, para que nadie se jacte delante de Dios. Porque podemos hacer lo bueno, pero estar habituados a hacer lo malo. Va a decir Jeremías. Y encontramos, mis amados, que sobre esto, entonces, queda anulada la promesa. Si es por cumplimiento de ritualismos, entonces no es una promesa, no es un regalo. No es un regalo. Los regalos, como dice la palabra, se dan gratuitamente. Y encontramos, mis amados hermanos, sobre esto, escuche bien, la promesa de que Abraham y su descendencia heredarían el mundo no estaba condicionado al cumplimiento de la ley, sino en obedecer al Señor. Obedecer. Dice la Escritura en otros pasajes, cuando encontramos el primer rey de Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl, que ofreció sacrificios a Dios. Y Dios va a decir a través del profeta Samuel, ¿se alegra Dios o se complace el Señor en sacrificios o que le obedezcamos? Ciertamente que le obedezcamos. Obedezcamos, mis amados. Y encontramos también lo que nos dice, por tanto, en este primer punto sobre la promesa de Dios y la fe de Abraham, lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Permítame hablar sobre esto. Dice, por la fe Abraham, siendo que llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque estaba mirando y esperando la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios, Cristo Dios. Amado, cuando una persona se enamora, ahora que estamos en lo del amor y la amistad, tradicionalmente y en el consumismo, no septiembre, una persona se enamora y le dice, vamos a casarnos. ¿Pero dónde vamos a vivir? No sé. ¿De qué vamos a comer? Tampoco. Nos dice Génesis capítulo 12, léalo, 12, versículo 12, y puede leer 12, 13, 14, y nos muestra cómo Dios llama a Abraham. Y le dice, vas a salir de Ur de los Caldeos. ¿A dónde? Donde yo te voy a llevar. ¿Pero dónde? Dame un mapa. ¿Dónde está el juez? No, nada. Fe. La fe no es por vista. Es puesta no en las circunstancias, en aquel que te sacó de las tinieblas
a su luz, puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amados, encontramos que esto sucedió con Abraham y dice que habitó como extranjero. Y dice la Biblia que llegó a ser próspero, rico y nunca construyó un castillo. Eso no quiere decir que usted no tenga su casa y tenga su escritura. Sí, téngalo para bendecir su familia y bendecir usted donde tener, donde ahí descansar, y eso viene de Dios también. Y dele gracias que eso viene de Dios, no solamente de usted. Y vemos esa fe, mis amados, ahora la fe de Sara, las mujeres que tienen que, miren cómo se sujetó Sara, ¿sí? De ella, si Abraham no sabía, porque quien fue llamado fue Abraham, Sara menos sabía. ¿A dónde iban a ir? Déjenme decirle que cuando Dios le muestra a Abraham las estrellas, que así sería su descendencia, y le muestra la arena del mar igualmente, y después le muestra toda la tierra de Canaán, ahí no estaba Sara. Oiga, qué enseñanza de creer a Dios a través de ese varón que Dios te ha dado como esposo, como esposa, pero que está sujeto ¿a quién? A Dios. A Dios, no al inconverso ese que te va a inducir a alejarte de Dios. En ese obedécelo, pero en Dios. Escuche bien, mastique eso. En Dios. Y vemos, mis amados, un segundo, la fe en circunstancias imposibles. Sara estéril y él ya tenía casi más de 100 años. 100 años. Y Sara, aparte de eso, tenía 99, va a decirle 98, 99. Y era estéril, siempre había sido estéril. Estéril. Dice Romanos capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice de la siguiente manera, mis amados: como está escrito, te he puesto por padre de ¿cuánto? De muchas gente. ¿Cómo así? Si solamente tuve por imprudencia, por ayudarte, por forzar a Ismael y no era hijo de la promesa. Y ahora tú me dices que voy a tener mucha gente. Tú me dices que tienes una respuesta frente a esa circunstancia en la cual estoy batallando en mi fe. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, ¿quién? Abraham, el cual da vida ¿a qué? A los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen, porque Él cambia los tiempos, Él cambia la historia. Él es el hacedor de la historia. Él creyó, Abraham creyó en esperanza. Crea en esperanza, no en las circunstancias. Crea en lo que dice la palabra de Dios, contra esperanza. La esperanza de Abraham puesta en la esperanza de aquel que no falla, aquel que cumple, aquel que es fiel. Vuelvo y les pregunto, ¿alguno de los que están aquí o alguno que escuche este mensaje podrá llamarme y decir: Dios nunca ha cumplido? Bueno, si no ha cumplido en tu mente o de lo que tú esperabas, pero Dios tenía algo y tiene algo mejor para usted. Para usted. Y vemos, mis amados hermanos, sobre la fe en circunstancias imposibles, lo que Abraham tuvo que enfrentar, el sacrificar a su primogénito, a su hijo, el hijo de la promesa, despedir a Ismael, ver ese conflicto entre Ismael e Isaac, y sentir esa preocupación, angustia por Ismael, y Dios decirle: tranquilo, porque para Ismael también hay promesa. Hay promesa. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Amén. Amén, amados. Mis amados. Y sigue diciendo sobre eso: así será tu descendencia. Y dice: y no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe. Hermano Andrés, ahí en el video, en la película, en el corto y como humanamente, yo pienso que él sí, en un momento que saldrían lágrimas y lloraría. Sí, escuche.
las emociones usted no las puede ordenar, no puede usted cambiar. Es algo natural. Que usted sienta un dolor y usted llore. Sí, eso es normal. Llore, desahogues. Bienaventurados los que lloran y recibirán consolación. Llorar. Pero luego de las acciones usted debe tomar una decisión, y eso sí, las acciones usted sí las puede cambiar. Acciones. Él no, por eso dice que no se debilitó en la fe. Él lloró, gimió por su hijo. Y usted de pronto en este momento ha llorado y yo he llorado. Pero mi actitud es que estoy en la roca que es Cristo. Usted está aquí porque Dios a través del Espíritu Santo le dio esa determinación de que sus emociones les podían estar, ya no continúes. ¿Para qué? Dios está demorando. ¿Será que Dios me escuchó? No, usted actuó porque el andar en fe no es por sentir. Es que yo no siento a Dios. Es que esto no se trata de sentir, sino de creer. Amén. Creer, amados. Porque si fuera por sentir, lo que hoy estoy sintiendo no va a ser lo mismo mañana. El amor ágape, el amor de Dios no es sentir, porque estaríamos siempre divagando. Es que ahora yo siento algo mejor acá. Y el amor entre parejas, que es el amor de Dios perfecto, no el amor eros que es temporal, debe ser ese amor en la cual nos permite tomar determinaciones. Que yo decidí compartir mi vida con esta mujer o con este hombre, porque Dios me lo confió, Dios me la confió. Porque si no fuera así, estuviéramos llevando una vida promiscua, cambiando, en ninguna manera. Y dice que Abraham no se debilitó, mis amados hermanos, sino que creyó en la fe, al cual, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi ¿cuánto? 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara, no se debilitó. Déjame decirte que a pesar de ser de 100 años y su esposa estéril, Abraham, frente a esas circunstancias imposibles, esto no lo va a vivir un inconverso, no, el que cree, el que ha nacido de nuevo. ¿Por qué lo vivimos los que somos creyentes? Porque la única solución no la tenemos en nosotros, sino en el Dios de todo poder, en el Dios de misericordia, el Dios de bondad, el Dios que al que cree en Él todo le es posible. Y encontramos que Abraham, en el caso de Abraham, no dudó de la promesa de Dios. En cambio, se fortaleció en Dios. Se fortaleció. Si en este momento tus emociones te están llevando a estremecer esa fe, fortalécete en Dios. No dejes de asistir, no dejes de edificarte en la palabra, de orar, de servirle al Señor. No dejes. Fortalécete en Dios, dando gloria a Dios y dando por hecho la bendición. Permítame ahora preguntar, ¿cuál es en este momento, cuál puede ser aquello por el cual te puede llevar a dudar de Dios? ¿Cuál es aquello que te puede llevar a dudar de Dios? ¿Cuál es aquello? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 11 al 12? Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No creyó en el médico, en el curandero, no. Quien lo había prometido, Dios. Amén. Y sigue diciendo este pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 11 al 12, en la cual nos dice, quien lo había prometido, por lo cual también
de uno y de ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo, en la multitud como la arena del mar innumerables que está a la orilla del mar. A la orilla del mar. Ahora, si esto usted no lo está experimentando, ¿en quién usted lo está viendo? En la cual humanamente es imposible. Es imposible. Pero esa persona cree en aquel que es fiel, que lo prometió, el cual es Dios. Y usted va a darse cuenta cuando esa persona testifique y esa persona usted diga, sí es cierto, yo conozco esa historia. ¿Y cuál es tu historia, mi amado? En esas circunstancias en las cuales tu fe ha sido batallada, en circunstancias imposibles, pero estás en el Dios que lo imposible hace posible, lo imposible hace posible. Y encontramos, por tanto, sobre esto, Abraham es el padre espiritual de todos los creyentes, por esa fe, porque creyó en un Dios que puede hacer lo imposible, que da vida a los muertos y que crea cosas que aún no existen, llamar las cosas que no son como si fuesen. Y en tercero y último, la fe de Abraham fue contada como justicia. La fe de Abraham fue contada como justicia. Ahora, escuche bien, porque no es la fe en fe, no es la fe de fe, no es la fe puesta en la fe, no. Esa fe lleva a obediencia. Por eso Santiago va a decir que la fe sin obra es muerta. Hay que ponerle pie a la fe. ¿Sí? Hay que ponerle. Porque muchos tienen fe. Fe del punto de vista de optimismo, fe del punto de vista de altruismo, cual sea. Del punto de vista temporal. Pero esa fe es la que el Señor nos da. Que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y vemos que en este último, mis amados, lleva a que sea contada por justicia. Dice Romanos capítulo 4, versículos 20 y 22, en la cual Pablo dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Se fortaleció en qué? En fe. En fe. Eso te está hablando Dios y me está hablando a mí. Andrés, fortalécete en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, no parcialmente convencido. Sí, yo voy por si de pronto, será, quizás no, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había que prometido. Oiga, escuche, todo lo que había prometido. Esto quiere decir que hay cosas en las cuales Dios va cumpliendo de lo que ha prometido y otras que se van a cumplir en su tiempo. Pero Él cumple todo. Él no deja de manera a medias. ¿En qué parte de la cual de ese todo va Dios contigo? ¿En qué parte de ese todo? Ahora, si ya Dios cumplió ese todo de lo cual tú le habías pedido, alaba a Dios, glorifica a Dios, glorifica. Y si todavía, sino que está cumpliendo, como aquel que quiere tener una casa, oye, y ya el Señor te regaló el llavero, en el cual vas a tener la llave de tu casa. O en el caso que dio el lote, cemento. Algunos Dios les va a dar enseguida la casa, ¿no? Dios hace de manera diferente, los procesos son diferentes, pero Dios cumple todo, mis amados, todo. Y dice de igual manera sobre esto, dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Escuche bien, debido a esa fe, Dios lo declaró justo. Por esa fe lo declaró justo, no por sus obras, porque hacemos cosas buenas con intenciones incorrectas.
Muchas veces hacemos cosas buenas, pero las intenciones, las motivaciones que Dios conoce no son buenas. Dios conoce el corazón. Pero vemos que este Abraham, igual que usted, mi hermana, mi hermano, igual que yo, en fe, en Cristo, ahora somos declarados justos. Somos declarados justos. Esta declaración de justicia por fe se escribió no solo para Abraham, sí, el justo Abraham, no, sino también para nosotros, dice la Escritura. Nosotros como Abraham también en Jesús somos declarados justos por la fe en el Dios que levantó de entre los muertos a Jesús. Dice Romanos capítulo 4, versículo 23 al 25. Con eso vamos a estar concluyendo. Y no solamente con respecto a él, es decir, a Abraham, sino escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, Ahí nos dice solamente para Albeiro, no solamente para Abraham, no solamente para Nubia, no solamente para Severiano, no solamente para Ernesto, no. Nosotros, ahí está usted, ahí está su familia. Yo veo a mi familia ahí. Sí, amén. Ve a su familia ahí, ve a sus vecinos ahí. Ve a sus compañeros de trabajo ahí también. También para nosotros. Nosotros como Abraham también seremos declarados justos por la fe en el Dios que levantó de entre los muertos a Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, escuche bien, Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justicia. La justicia en la cual nosotros estábamos condenados a ser excluidos de la presencia de Dios a causa del pecado. Pero el Señor envió a Jesús como propiciación por nuestros pecados. En lugar de condenados que nosotros estábamos, fuimos quitados. Restitución, fuimos quitados y Jesús tomó nuestro lugar, y no solamente de todos. ¿Por qué continúas no creyendo y continúas en el lugar de condenado? Cree en que Jesús tomó el lugar tuyo y ahora nos ve el Señor como justos, es decir, a hacernos justos ante Dios al creer en el Dios que resucitó a Jesús. Como Abraham creía que si él sacrificaba a Isaac, Dios lo iba a resucitar. Va a decir el libro de Hebreos. Mis amados, Abraham creyó en tener un Dios que puede resucitar los muertos. Un Dios que esa matriz estéril fructificara aún estando ellos de edad avanzada. Pero también en que da la existencia a lo inexistente y hace la vida con Él, de una manera maravillosa y poderosa en la cual lo imposible hace posible. Abraham también con Él seremos declarados justos por la fe en el Dios que levantó de los muertos. Ese es el Dios el cual nos dice la Escritura. ¿En qué circunstancia tu fe está siendo abatida? ¿En qué circunstancia? En la cual es una circunstancia imposible. Pero has creído y hemos creído en el Dios Todopoderoso, que lo imposible hace posible. Amén. En Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice: sabemos por tanto que los que son de fe, usted es una mujer, un hombre de fe en Cristo, en Dios, en su palabra, estos son hijos de Abraham. No porque usted, que yo soy descendiente de Abraham, porque soy judío o soy judaizante. No, por la fe, dice la Escritura. No tiene que buscar su genealogía, que mi apellido, no, en ninguna manera. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Tiene usted la fe en Dios? Usted también es hijo de Abraham, del Padre de la fe. Póngase en sus pies, vamos a orar. Glorioso Dios, gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor. Necesitábamos escuchar. Yo necesitaba, Señor, escuchar ese mensaje. Mi fe necesitaba escuchar ese mensaje. Que ese Dios de Abraham es el mismo Dios mío. Ese Dios que se me reveló a través de un mensaje a mi corazón, el cual acepté mi condición de pecador. Y ahora soy un pecador arrepentido y convertido, en la cual me puse de acuerdo contigo porque estaba enemistado y me convenciste de mi condición pecaminosa, en la cual, como decía ese himno, muchos años mi alma en vanidad vivió, Señor, en cosas, Señor, superficiales, temporales, pero ahora estamos en fe, en la fe en el Dios Todopoderoso, el cual envió a Jesús para redimirnos del pecado, para salvarnos. Gracias, gracias porque esa circunstancia imposible para mi hermano, para mi hermana, en la fe que ha puesto en ti y en la voluntad tuya, tú le darás respuesta, sea hoy o ya le has dado respuesta desde la eternidad. Señor, enfrentamos circunstancias de dolor, de pérdida, de enfermedad prolongada, situaciones apremiantes, Padre, en la cual tú nos dices que vamos a enfrentar, pero no las enfrentamos en nuestras fuerzas, sino en aquel el cual nos fortalecemos nuestra fe en ti, Señor. Dale esa alegría, mi hermana, a mi hermano, Señor, de que tú, Señor, como hiciste con Abraham y has hecho y seguirás haciendo, porque tú no cambias, le has dado la victoria. En tu nombre te lo imploro, en Cristo Jesús, Señor Dios Todopoderoso, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe diciendo, amados.